Padre Matías Tarico, sacerdote de la Arquidiócesis de Mendoza, para seguir profundizando en esto y en lo que incluso es para él, Francisco, en lo personal. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, gracias por la invitación. A usted por aceptarla, por venir. ¿Cambió para siempre a la Iglesia Católica Francisco o estamos interpretando el fenómeno muy pasionalmente? Porque acaba de ocurrir su muerte, porque era argentino. ¿Realmente cambió de manera permanente a la Iglesia y a cómo se la percibe? Yo creo que el cambio siempre está, digamos, cada personaje, cada pontífice asume un rol importante en la Iglesia. Creo que estamos frente a uno de los papas que van a dejar una impronta más marcada. ¿Cuáles serán a largo plazo esos cambios? Lo dirá la historia, ¿no? La historia después nos enseña a discernir en el tiempo, pero sin duda Francisco ha marcado un antes y un después en la Iglesia, claramente. Es que prima facie, digo, los puntos que yo repasaba, recién había olvidado la palabra dicasterios, que son los ministerios, digo, permitió que las mujeres llegaran ahí, laicas incluso, algo que no había pasado, habló de la homosexualidad, puso en debate el tema de los divorciados y el acceso a los sacramentos, bueno, todo lo que íbamos mencionando, digo, temas incómodos en algún punto cuando se trata de la parte más conservadora de la Iglesia. Sí, sí, sin duda ha hecho cambios radicales y ha reafirmado, ¿no?, algunas cosas, o ha sido promotor de algunos cambios, de algunas realidades que son muy importantes. Vos lo decías al pasar, pero para mí es una de las cosas más importantes que nos deja el Magisterio Francisco, que es todo el tema de la defensa del medio ambiente. Ese punto es un punto con la Laudato Si, que sin duda tiene un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia, porque el Papa Francisco, cuando nos regala Laudato Si, dice, no solo es una encíclica verde que habla solo o habla del medio ambiente, sino que incluye el medio ambiente en el ecosistema humano. Y eso es un cambio de paradigma importantísimo que no sé si lo hemos terminado de digerir. ¿Pero se concretó en algún hecho concreto que él incluyese eso? Eso fue, recordemos, hace 10 años, en mayo se cumplen los 10 años de Laudato Si, lo hizo justo antes de la conferencia de París, ¿se acuerdan? De la COP de París. Y en ese cambio, o sea, la Laudato Si tuvo un impacto directo en los acuerdos de París. Entonces la respuesta es sí. Claro, claramente. Porque no hubiésemos tenido las consecuencias de lo que fue la conferencia de París sin... Al menos, digo, interpeló una parte de todas esas consecuencias, el hecho de que Francisco lo hiciera. Y además nos ha traído una gran revolución al interno de la Iglesia, porque implica que la Iglesia tiene que tomar una postura clara en la defensa del medio ambiente. Pero insisto, el Papa Francisco esto lo pone en clave de derecho o de una encíclica social. Nos dice, el grito de la tierra es el grito de los pobres. Y ese tema no es un tema menor. Vos hablabas de los migrantes, de los marginados, de las minorías. Para el Papa Francisco, estos son los pobres, ¿no? Cuando decía una iglesia, recordemos al comienzo de su pontificado, quiere una iglesia pobre para los pobres. Los pobres son todos aquellos que están en las periferias, que no cuentan en los centros de poder. Y si nosotros miramos el Magisterio de Francisco, no solamente en lo escrito o en lo dicho, sino en sus gestos, eso está clarísimo. Su primer viaje es Lampedusa. Claro. Donde estaban los migrantes, donde había llegaban mucha gente. Exacto, él habla del Mediterráneo como un cementerio. Sí, esto es muy fuerte, ¿no? Fortísimo, fortísimo. Bueno, yo estaba leyendo un poco de lo que hizo en cuanto a Cuba y Estados Unidos y hablan de una acción diplomática silenciosa y es cierto. Digo, hasta... puestos los resultados sobre la mesa, con esta liberación de 50 presos políticos y reapertura de embajadas, el proceso, no sé si tuvo la divulgación que quizás hubiese tenido con otro líder de algún gobierno, de alguna potencia, o con otro líder de la Iglesia. Digo, lo hizo silenciosamente. Entiendo que justo había un líder blando o bueno en Estados Unidos y eso fue clave también, ¿no? Digo, por Obama. Sí. Está bien, podría no haberse ocupado precisamente de ese conflicto. No lo estoy restando, suma ese detallito que está bueno. Sí. Hay una palabra que dijiste que me parece que es clave para interpretar a Francisco, y es la palabra proceso. En la primera carta, ustedes saben que los papas generalmente emiten una primera carta encíclica, en este caso fue una exhortación apostólica, que se llama Evangelii Gaudium. Él enuncia 4 principios como constructores de la fraternidad universal, y el primero es: el tiempo es superior al espacio.
Si nosotros tomamos, y ahí dentro de ese principio él dice, lo importante es iniciar procesos, no ocupar espacios. Y yo creo que esa es una enseñanza de Francisco que nos sigue interpelando, porque lo que él inició es un proceso de reforma, un proceso de cambio, un proceso de vivencia del Evangelio, diríamos nosotros, ¿no? De asumir el Evangelio, que no se hace ocupando lugares, sino desatando procesos de crecimiento, de maduración, de acompañamiento, y ese es el pontificado de Francisco. Qué interesante, tipo ser la semilla de lo que venga por sobre el ego del que está en un lugar. Exactamente. Recién hablaba de Lampedusa, por ejemplo, bueno, de todo lo que ha sido la participación de Francisco y cómo a él le importó el hecho de los desdichados, el hecho de la muerte de los migrantes, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre estos cardenales que aparecen como un ala más conservadora de la Iglesia y estos cardenales que aparecen más como un ala más de continuación, de continuidad de las ideas de Francisco, si es que son lo contrario a lo conservador? ¿Hay una diferencia? ¿Vamos a ver una iglesia de una manera si accede uno de ellos, de otra si accede otro? A ver, sí y no, porque como decíamos, lo importante son los procesos que ha iniciado Francisco. Claro. Y en ese sentido yo creo que los procesos son irreversibles. El proceso que nosotros llamamos de sinodalidad de la Iglesia, que es este proceso de escucha de las bases, que tiene que ver con esta reforma del modo como se piensa o se ejercita el poder en la Iglesia, el Papa lo planteaba en términos del Evangelio. Se trata de que el que sirve, que el que manda es el que sirve, y no viceversa. Y el proceso de sinodalidad que pone en primer lugar la escucha del santo pueblo fiel de Dios, como decía Francisco, implica que para poder estar al frente de la Iglesia, primero hay que escuchar el Evangelio y escuchar al pueblo, que también es una expresión del Evangelio. Tal cual. Como el mismo Papa lo resaltaba, tomando una frase que había quedado medio olvidada del Concilio Vaticano II, que habla del sensu fide, es decir, del sentido de fe que tiene el pueblo santo fiel de Dios. El Papa Francisco este concepto la transforma o lo pone en un primer lugar, que se transforma en una clave de lectura de lo que es el pontificado de Francisco. Por algo la Comisión Teológica Internacional, que es una comisión de teólogos que explora los caminos que va abriendo el pontífice, trató un tema específico a ese tema, el sensu fide, ¿no? Bien, ¿y cuánto de la continuidad de Francisco, del legado de Francisco, va a ser posible dependiendo los intereses de quien lo suceda, dependiendo la personalidad y demás características? No sé hacer futurología, pero imagino... Pero digo, que... a ver, lo replanteo. ¿Hay cambios producidos por Francisco que llegaron para quedarse o todo es modificable, digamos? A ver, lo que no es modificable es el Evangelio. Eso es lo que no es modificable. El modo como la Iglesia vive el Evangelio va cambiando con la historia, porque la Iglesia está en la historia. Y eso es el gran regalo del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II marca un antes y un después. Y yo creo que Francisco ha profundizado la línea del Concilio Vaticano II. Y eso nos ayuda como a profundizar el camino. Padre, voy a decir una tontera. A muchos nos sorprendió hoy cuando escuchábamos esa frase que decía: en Viernes Santo me trajeron un choripán y comí un choripán. Y le dicen, ¿pero eso es pecado? Sí, la iglesia de los santos no sé dónde queda. Esta iglesia está llena de pecadores. Hay algo ahí detrás que es decir, que es romper las barreras de lo que estaba, pero nunca era dicho. Siempre de ir un poquito por la banquina, al menos en lo discursivo. Sé que no solo en lo discursivo, pero al menos ahí. ¿Cuál es la frase o cuál es el momento, así como yo rescaté este sonso, que a usted más lo haya sorprendido en estos 12 años? Para mí, los 4 principios de Francisco enunciados en Evangelii Gaudium, en esto que hablábamos recién, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea, la unidad prevalece sobre el conflicto y el todo es superior a las partes. Esos 4 principios para mí, en mi caso personal, han sido fundamentales para madurar una espiritualidad que pone en el centro un elemento que vos decías recién con esto del ejemplo del choripán, que tiene que ver con el discernimiento. Los principios están claros. Sabemos dónde está el bien y dónde está el mal. Ahora, cómo esos principios se aplican no es simplemente una cuestión matemática. Si está esto, está esto. Hay que hacer un discernimiento, nos decía Francisco. Esta es una palabra que Francisco machacaba, el discernimiento, poder interpretar en qué situación y en qué realidad
esto tiene que hacerse posible. ¿Cómo esto se hace posible? ¿Cómo esto se hace vivible? Si uno mira eso o entiende eso y después mira el pontificado de Francisco, creo que tiene muchos elementos para poder sacar hermosas conclusiones y desafíos también para seguir viviendo. Muy bien. Así como Juan Pablo II es recordado como el Papa de la Paz, ¿Francisco será como el de los desprotegidos? Yo creo que sí. Sí, yo creo que el camino de Francisco respecto a los hermanos más pobres, a los más marginados, es una palabra que nos sigue interpelando como iglesia. Eso creo que es clave. Gracias, padre, por haber venido. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Matías Tarico, sacerdote de la Arquidiócesis de Mendoza. Nosotros a las 9:15 vamos a buscar a Gerardi, que trae otra historia muy importante para esta noche. Información en vivo.